Y esta tarde quisiera pedir que me regalen toda su atención. Y quisiera retar su pensamiento esta tarde para que piensen y mediten en lo que voy a compartir con ustedes. Una de las experiencias más maravillosas que un ser humano puede experimentar estando aquí en la tierra es el amor. Ese sentimiento que te lleva a dejarlo todo. Ese sentimiento que cautiva tu pensamiento. Ese sentimiento que te hace que te rindas delante de la persona que tú amas. Y mucho más profundo todavía es el poder llegar un día de tu vida a sentirte amado, a sentir que realmente le interesas a alguien, a sentir que realmente el pensamiento y el corazón de la persona que te ama, tú lo puedes sentir y lo recibes. Es como el sentir el amor de nuestros hijos o que nuestros hijos sientan nuestro amor. Pero no solamente es el sentimiento, sino es lo que nosotros hacemos por ellos, lo que realmente hace o nos lleva a expresar esta clase de amor. Pero aún se me hace todavía más profundo e inexplicable el llegar a conocer el amor de Dios. El amor de Dios que tiene hacia nosotros. Esta clase de amor no tiene comparación. Y cuando tú experimentes este amor tan grande y tan profundo y tan inagotable por ti, vas a saber que verdaderamente no lo puedes explicar y no lo puedes comprender. A Jesucristo en una ocasión se acercaron unos hombres fariseos y le hacen una pregunta en el libro de Mateo, capítulo 22. De los versos 36, 37, 38, 39 y 40. Y le dicen: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento de todos. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Me cautiva pensar que en dos mandamientos se resuma toda la ley y todo lo que los profetas mandaron al pueblo que hiciera. Y yo lo asemejo como, por ejemplo, me parece muy buen negocio, como que tú debes todavía 20 pagos de tu carro y llega el dueño de la financiera que te financió el carro y te dice: me debes todavía 20 pagos del carro para que termines de pagar. Pero si me pagas 2 este mes, la deuda queda saldada completamente. Es como si te llaman del IRS y te dicen: me debes $10,000 de impuesto, pero si en este momento me pagas $2,000, queda tu deuda saldada. Jesucristo nos está diciendo que en estos dos mandamientos se resume todo. Ya no te vas a tener que preocupar si te lavas las manos al comer, porque era parte de las tradiciones de la ley. Ya no te vas a poder tener que preocupar si trabajas o no trabajas en el día de reposo, porque era parte de la ley. Ya no te vas a poder preocupar, o ya no te vas a preocupar si comiste algo inmundo o algo que no es inmundo. Ya no te vas a preocupar por eso. Ya no te vas a preocupar por si estás cumpliendo cada uno de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, uno a uno, sino que tu enfoque va a ser en aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y a mí me parece increíble que se vaya a resumir todo en el enfoque que nosotros tenemos que tener, en aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón. No eso sanaría muchos de nuestros
creía eso, muchas de las dilemas de la vida. Yo no creía o no entendía cómo es que Dios legisla el amor. ¿El amor se puede legislar? Imagínense que yo entro a mi casa y le digo a mi esposa, así como dice la Escritura, nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón porque es un mandamiento. Imagínense que yo pudiera legislar el amor y que le dijera a mi esposa, tú tienes que amarme. O que le dijera a mis hijos, ustedes tienen que amarme. O que fueras a la carnicería y le dijeras al carnicero, tú tienes que amarme. O sea, es algo que nosotros podemos mandar. Es algo que nosotros podemos ordenar. ¿Le puedes ordenar a alguien que te ame? Porque nosotros amamos y es en respuesta a muchas cosas que recibimos. Esa es parte de nuestra naturaleza. Ahora, ¿por qué nosotros amamos a Dios? ¿O por qué Dios nos pide que le amemos a Él primero sobre todas las cosas? Y yo miro en 1 de Juan, capítulo 4, verso 8, que Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. La naturaleza de Dios es que es un Dios de amor. Y una vez que tú conoces este amor tan grande, tan profundo, que Dios tiene para nosotros, entonces nosotros podemos amar a Dios, aprender a amar a Dios como una respuesta a este amor que Dios tiene para nosotros. Porque antes que te formases en el vientre de tu mamá, Dios ya te conocía. Él te conocía desde que estabas en el vientre de tu mamá. Y su amor desde ese momento estaba sobre tu vida. Por eso estás en este lugar. Por eso tienes vida. Por el amor inexplicable de Dios por ti. Ahora, 1 de Juan, capítulo 4, verso 16, explica lo que acabo de decir. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en Él. Entonces, nosotros hemos conocido, pero no solamente lo hemos conocido, sino que lo hemos experimentado. Y ahora del conocimiento nos lleva a creer en el amor de Dios hacia nosotros. Y como ahora conocemos el amor de Dios y lo experimentamos, es que nosotros podemos enamorarnos de Dios, podemos amar a Dios, podemos servirle con amor. Verso 19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¡Qué tremendo! Que no importando las circunstancias en las que tú vivías, más allá de los defectos, de las faltas de carácter, de nuestras fallas, de nuestras decisiones erróneas, de si lastimamos a alguien o no lastimamos, que si agarramos de más o no agarramos, más allá de todo eso, nosotros conocimos el amor de Dios porque Él nos ha amado con amor eterno y nos prolonga su misericordia. Ahora, este amor que Dios tiene para con nosotros es un amor que se expresa a la perfección, se modela, se muestra a la perfección y remueve toda duda que nosotros pudiéramos tener de su existencia, de su realidad, de su verdad, porque el amor de Dios hacia nosotros es, como decía Ricardo Arjona, es un verbo y no un sustantivo, es una acción. Él se muestra hacia nosotros. Si leen por favor 1 de Juan, capítulo 4, versos 9 y 10, dice lo siguiente: en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros. O sea, Dios nos muestra su amor, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto, dice verso 10, consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación o en pago por todos nuestros pecados. O sea, Dios nos ha amado tanto que decide mostrarnos su amor para que no solamente sean palabras, sino sea un hecho.
Jesucristo es una realidad, y la realidad del amor de Dios que fue expresada por todos y cada uno de nosotros. Cristo Jesús murió por ti, es una realidad, y Cristo Jesús es el amor de Dios expresado en nuestras vidas, que derrama su vida, derrama su amor hacia nosotros a través de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y qué clase de amor tan maravilloso, tan celestial, tan profundo, tan grande? Dice 1 Corintios capítulo 13, versos del 4 al 8, que este clase de amor es un amor que tiene paciencia para nosotros. El amor de Dios es bondadoso, el amor de Dios no es celoso, el amor de Dios no es ostentoso, ni tampoco es un amor arrogante, no es un amor indecoroso. El amor de Dios nunca busca lo suyo propio, no se enoja, no se irrita, no lleva cuentas de la maldad, no se goza en la injusticia, sino que se regocija en la verdad. El amor de Dios es el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. El amor de Dios nunca va a dejar de ser, porque el amor de Dios por ti es eterno, y pase lo que pase a tu alrededor, no hay nada que vaya a poder separarte del inmenso e infinito amor que Dios tiene por tu vida. Tú eres una persona valiosa, no más allá de lo que te diga tu vecino, más allá de esos conflictos que hemos tenido a veces con nuestros esposos, con nuestras esposas, más allá de todas esas circunstancias, Dios te sigue amando. Si tú tuviste la culpa de las cuestiones en la casa, si tú tuviste la culpa de provocar el pleito, más allá de todo eso, Dios te sigue amando. A mí me encanta, ¿por qué? Porque el amor de Dios es una realidad, y el amor de Dios no busca nunca lo suyo propio, no se goza en la mentira, se goza en la verdad. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Lo que quiere decir esto es que cuando el amor de Dios lo soporta todo, es que el amor de Dios puede sobrellevar todo. Todo lo que tú haces, si está fundamentado en el amor que Dios tiene por ti, va a ser llevadero. ¿Sí me explico? No quiere decir cuando tú tienes esta clase de amor, no quiere decir que eres un tapete de hotel donde todo el mundo pasa y pisa encima de ti y se limpia los pies y sigue su vida. Porque nosotros no estamos hechos para una vida de maltratos, una vida de insultos, una vida de broncas, de que te están diciendo tus fallas, tus faltas, te critican y te hacen ver mal, te hacen sentir mal, te hacen caminar mal, te hacen pensar mal. No porque Dios lo haya diseñado de esa forma, pero por causa de la maldad ocurren tantas cosas que enfrían el amor de las personas. Pero el amor de Dios nunca va a dejar de ser una realidad en tu vida. Dile al que está a tu lado, ¿sabes qué? Dios me ama a mí. Dios me ama. Y tiene un buen pensamiento para mi vida. Ahora, el segundo mandamiento, dice en el libro de Mateo, es semejante. El segundo mandamiento es Mateo 22. Verso 39. Y el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Ahora, este mandamiento es tan importante en estos días, el segundo, porque estamos en tiempos donde se hace tan necesario y tan importante que la iglesia recibe el amor de Dios, pero también proyecte el amor de Dios. Dice Mateo 12:12 que por haberse multiplicado la maldad en los postreros días, que son nuestros días, el amor de muchos se iba a enfriar. Y si miramos maldad por todos lados, miramos familias siendo quebrantadas, siendo separadas, miramos jóvenes metidos en las drogas, miramos problemas económicos, miramos tantas ofensas, miramos tantos asesinatos, miramos tantas violaciones, miramos tantas cosas, que es una realidad,
que el amor de muchas personas se ha enfriado, que el amor de muchas personas se está agotando. ¿Y por qué? Por causa de la maldad. La maldad hace a una persona insensible. La maldad provoca que el corazón se endurezca. La maldad provoca que ya no quieras ni conocer ni acercarse a Dios. Dice la Escritura en Mateo que en los últimos días se iban a levantar hombres engañadores, que a muchos iban a engañar, que se iban a levantar falsos profetas, iban a estar hablando cosas que no tienen nada que ver con la realidad presente de Dios. Y por causa de todas esas mentiras, por causa de esa maldad, el amor de muchas personas se iba a comenzar a enfriar. Y por eso es que muchas personas no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia, no quieren escuchar la palabra, porque han sido tan ofendidas, han sido engañadas, han sido manipuladas, han sido heridas. Y esa es una realidad. Pero ¿sabes una cosa? Que Dios nos está dando ahora a nosotros un mandamiento, nos está dando la respuesta que va a poder vencer la mentira del diablo y nos va a dar a nosotros un amor tan sobrenatural, tan grande, tan profundo, que nada va a poder apagarlo. Dice el libro de Eclesiastés que ni las poderosas aguas no pueden apagar al amor, ni lo pueden ahogar los grandes ríos. Eclesiastés capítulo 8, verso 7. En Corintios dice que el amor nunca deja de ser. ¿Por qué Dios nos pide a nosotros como iglesia que aprendamos o que amemos como mandamiento amar a nuestro semejante? Yo creo que si nosotros aprendemos a amar a nuestro semejante, yo creo que es una conexión divina, una conexión del cielo con la tierra. Yo creo que el aprender de la iglesia, el que tú aprendas a amar verdaderamente a forma o a estilo que Dios quiere que nosotros amemos a las personas, es la forma que Dios va a utilizar para revelarse a las personas que nosotros vamos a amar. Porque si nosotros nos acercamos a Jesucristo, nuestro Dios, es porque creímos en su amor y creímos en su sacrificio. Tú eres el conducto. Tú eres la conexión que Dios quiere utilizar para alcanzar a un mundo que no le conoce, a un mundo que ha experimentado la maldad, a un mundo que había permitido que su corazón se fuera enfriando, que su amor se fuera apagando. Pero yo creo que este es un mandamiento muy espiritual, porque en nuestra naturaleza nosotros no pudiéramos amar al que nos aborrece. En nuestra naturaleza sería sumamente o casi imposible que nosotros pudiéramos amar a alguien sin conocerle, y más aún sería más difícil amar a nuestros enemigos. Y recuerden esto, que existe un mundo allá afuera que Dios ama apasionadamente, y que dentro del corazón de Dios existe el deseo de que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento para que tengan vida y vida en abundancia. Y Dios quiere utilizar de ti como ese recipiente, lo va a llenar de amor, de compasión y de misericordia. Y ahora quiere que tú, como el recipiente del amor de Dios, ames a las personas como Cristo amó a la iglesia, que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que te entregues. ¿Para qué? Para ser el testimonio del amor de Dios aquí en la tierra. Y no hay nada que pueda detener a una persona que ama, no hay nada que pueda detener a una persona que ha comprendido que es esta clase de amor la que te va a llevar a experimentar la plenitud de Dios, te va a llevar a experimentar la llenura del amor de Dios en tu corazón. Dile al que está a su lado, por favor, tú eres la conexión de Dios hacia las personas. Porque muchos van a llegar a conocer a Jesucristo y su amor a través de ti, a través de tu vida. No somos las únicas personas amadas por Dios. Allá afuera, el que te robó, Dios lo ama. El que te engañó, Dios lo ama. ¿Sí? El que te corrió del trabajo injustamente, Dios lo ama. El que te abusó, Dios lo ama. Porque este amor es un amor diferente al amor del mundo. Este es un amor que todo lo cubre. Es un amor que nunca va a dejar de ser.
Allá afuera hay personas que Dios ama. Dios sigue amando al mentiroso. Dios sigue amando al que roba. Dios sigue amando a todas las personas. La diferencia es que nosotros respondimos a ese amor tan grande con obediencia a este mandamiento. Y ahora nada, absolutamente nada nos va a nosotros a separar de ese amor tan grande, porque dependemos de Él. Dependemos de ese amor. Y si tú aprendes a amar a Dios, vas a aprender a amarte a ti mismo. Porque lo que haces para Dios trae consecuencias personales primero. Tú crees que te estás esforzando por amar a alguien, pero en realidad es Dios esforzándote. Porque en tu naturaleza, si alguien te ofende, estás dispuesto a ofender. Porque en tu naturaleza, si alguien te hace mal, estás dispuesto a desquitarte. Pero en la naturaleza de Dios, si alguien te ofende, dice: no respondas mal por mal, sino bendice al que te maldice. Porque en las ecuaciones de Dios, nosotros somos multiplicados cuando hacemos las cosas que a Dios le agradan. Por eso yo creo que si nosotros aprendemos a amar a nuestro semejante como a nosotros mismos, vamos a vivir una vida espiritual agradando a Dios. Porque mira, yo creo que aprender a amarte a ti mismo y de esa forma amar a los demás es la vida espiritual más saludable, más efectiva que tú puedas vivir aquí en la tierra. Porque en el momento que tú amas mal al que te dejó, en el momento que amas mal más al que te dejó, entonces lo estás poniendo a un punto, lo amas más que a ti mismo, lo estás subiendo a un punto de idolatría. En el momento que amas más a tus hijos que a Dios y amas más a tus hijos que a ti misma, en ese momento los estás poniendo en una altura de idolatría, los estás idolatrizando. Y la Escritura dice que tú no te puedes hacer imágenes aquí en la tierra, tú no puedes amar a alguien más que a ti mismo. Para que tú aprendas a amarte a ti misma y de esa forma puedas amar a los demás, va a ser un equilibrio en tu vida. Vas a vivir una vida completamente en paz, sabiendo que estás haciendo las cosas que a Dios le agradan. Y yo creo que cuando nosotros aprendamos a amar de la forma que Dios ama, nada ni nadie nos va a poder separar de este amor tan grande. Dice Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, si me ayudan a leer, por favor. Dice lo siguiente: por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Amar a nuestro prójimo es permanecer en Dios. Cuando tú amas a tu prójimo, estás permaneciendo en Dios y nada te puede separar del amor de Dios. Ahora, para mí, amar a tu prójimo es aprender a servir al prójimo. Porque no puedes decir que amas a alguien sin servirle, ¿verdad? No puedes decir te amo, pero no haces nada por la persona. Porque entonces estás predicando y estás hablando un sustantivo, el amor. Y nada más va a ser únicamente un sentimiento dentro de ti. Pero el amor se activa y el amor se hace real y verdadero en el momento que tú lo entregas. Y la forma de entregar el amor es a través de servir. Por eso se me hace interesante cuando Jesucristo nos dice a nosotros: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos está diciendo: sirve al prójimo, porque tu servicio es lo que yo voy a utilizar para traer revelación de mi amor y mi compasión por el mundo perdido, y es eso lo que yo voy a utilizar para traerlos a mi reino, para traerlos a mi casa, para darme a conocer. Tu servicio a los demás es la puerta que Dios va a utilizar para darse a conocer y derramarle su amor sobrenatural sobre todas las personas. Y servir a otros va a ser una cuestión de perspectiva cristiana de nuestra vida. ¿Qué queremos lograr y a dónde queremos nosotros llegar? Jesús
que era la muestra de Dios, del amor de Dios a nosotros. Jesús mismo nos muestra cómo este amor se movía o cómo este amor que había en Cristo Jesús actuaba delante de las demás personas. Y Jesucristo lo dice en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 45. Dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El amor más grande y más profundo y verdadero de Dios que se personalizaba en el cuerpo de Jesús, en la vida de Jesús, nos está diciendo, si yo voy a amar y voy a representar a Dios aquí en la tierra, yo lo voy a hacer sirviendo, porque yo no vine a que me sirvan, yo vine a servirle a ustedes. Y ese es el pensamiento que a muchos líderes y a muchos cristianos nos está fallando, porque nosotros nos perdemos en el sentido de que la forma de predicar y de mostrar y de modelar el Evangelio de Jesucristo es aprendiendo a amarnos y a servirnos unos a otros. En el libro de Filipenses capítulo 2, los versos 5 al 8 dice lo siguiente. Dice, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como algo a lo que se iba a aferrar, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Dios mismo tomó, siendo Dios, tomó la forma de un siervo, de un servidor. Y Jesucristo nos da el ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir una vida cristiana al máximo, una vida sirviendo. Y no hay otra forma en la que tú puedas crecer como cristiano, que puedas crecer en carácter, en actitud, en conducta, en pensamientos, si no es a través de servir. Porque puede pasar la vida entera y tú sentado en tu banca, y aunque pases muchos años dentro de la iglesia, no significa que has crecido o que has madurado. Porque el verdadero cristiano que aprende de Dios es una persona que sirve a los demás, comenzando en su casa. Porque este es un mandamiento que nosotros podemos comenzar a aplicarlo en nuestro hogar. ¿Te imaginas qué suave sería que enseñáramos a servir a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo? Y que nuestros hijos se aprendan a servir unos a los otros. ¿Cuántas veces les ha tocado que, a ver, levante ese papel? Ay, mamá, si yo no lo tiré, ¿verdad? Ya no sé cuántas. A ver, lava los trastes. Ay, mamá, si yo ni siquiera comí aquí. ¿Sabes qué? Este es un principio que fácil, si comenzamos a aplicarlo en nuestra casa, vas a mirar el amor de Dios en tu casa. Y donde está Dios hay prosperidad. Si nosotros comenzamos a servir dentro de nuestra casa o como hermanos, comenzamos a servirnos, va a haber mucha prosperidad en todos nosotros. Hay muchos beneficios de aprender a servir a nuestro prójimo. Si tú no estás sirviendo en la iglesia, yo te aconsejo que te apuntes en algún equipo y que aprendas a servir. Porque eso te va a traer mucho carácter, te va a traer propósito, te va a dar crecimiento en tu vida. Que no seas solamente espectador, sino que seas un hacedor de lo que la palabra dice. El servir, el aprender a servir, te va a dar propósito y valor en la vida. Una persona que sirve se acerca más a Dios y nos ayuda a refinar nuestra naturaleza divina que recibimos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nos va a ayudar a comprender y amar a nuestros semejantes. El aprender a servir nos ayuda a olvidarnos de nuestros deseos personales y egoístas con los cuales batallamos. Nos olvidamos del orgullo. Nos vestimos con una manta de gratitud, de humildad.
Nos enseña el servir, nos enseña a pensar en los demás. Y ese es un problema muy grande dentro de los hogares. Que nosotros siempre estamos pensando en la comodidad mía y en el beneficio mío. Pero eso tiene que acabar. Porque si realmente le vamos a mostrar a la gente, al mundo, que somos cristianos, tiene que ser a través de aprender a servir. Tenemos los hombres que aprender a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Dice la Escritura, ¿por qué? Porque nadie jamás aborrece su propio cuerpo. Entonces, si tú aprendes a servir dentro de tu casa, vas a ser el testimonio vivo del amor de Dios y vas a estar mostrando que verdaderamente eres un hombre obediente a la palabra de Dios. Porque el servir nos permite a todos nosotros cultivar valores, virtudes, que solamente las encontramos y las podemos mirar en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si vas a cultivar tu vida, aprende a servir, porque mira el carácter de Jesús, que es el que estamos siguiendo y queremos llegar a ser como Él. Era un servidor. Jesucristo siempre servía, Él nos dio el ejemplo. Y te da un carácter y te da una seguridad de lo que estás haciendo. En una ocasión Jesucristo, en el libro de San Juan, capítulo 13, el versos 3 al 5, dice que Jesucristo sabía, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que ahora iba a Dios nuevamente. Jesús sabía esto. Entonces estaba cenando con sus discípulos y dice el verso 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó a su cintura. Dice, y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con su toalla ceñida en su cintura. Versos 13 en adelante dice lo siguiente: ustedes a la verdad me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque sí lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y maestro, lavé vuestros pies, también vosotros deben lavar los pies los unos de los otros, porque ejemplo yo les he dado, para que como yo hice, también ustedes de la misma forma lo hagan. Qué increíble actitud de nuestro Señor Jesucristo, que se levanta de la mesa, se ciñe una toalla en su cintura, se hinca y empieza a lavarle los pies a todos y cada uno de los discípulos. Pedro dice, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Yo te los tengo que lavar a ti. Le cayó el 20, pero tenía que pasar eso para que Pedro aprendiera y los demás aprendieran. Juan dice lo siguiente, porque uno de los beneficios que tú obtienes a aprender a servir a los demás, lo primero que pasa en tu vida es que destaca tu obediencia a Dios, porque tu obediencia a Dios está naciendo de un amor no fingido, y son actos espirituales. Dice Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Cuáles mandamientos? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien verdaderamente me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, que es suave, y yo le voy a amar también, y me voy a manifestar a su vida. O sea, ¿por qué se va a manifestar a tu vida? Porque en tu vida va a haber un amor que no es tuyo, y es ese amor el que te va a motivar a hacer las cosas mejor. Es el amor que te va a motivar a servir a los demás mejor, y va a haber una satisfacción que ni el dinero ni ninguna acción que pudieras hacer por tu propia fuerza te puede traer, pero es una satisfacción de estar haciendo lo que a Dios le agrada. Segundo beneficio que yo creo que ocurre a una persona que sirva es que el servir va a fortalecer tu carácter.
va a mostrar un crecimiento y una madurez en Dios en tu vida, que solamente obtienes al servir y amar a otros a la forma que Dios lo hizo. Mateo capítulo 20, verso 26 dice lo siguiente: entre ustedes no será así, más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será el que les sirve a los demás. Y el que anhela ser el primero entre ustedes será el que les sirve a todos los demás. Entonces, si nosotros crecemos en carácter y crecemos en autoestima, vamos a hacer las cosas con más seguridad. Yo no sé cuánto les ha pasado, pero son muy tímidos. Pero yo he mirado a muchos de ustedes que cuando tienen la oportunidad de servir y lo hacen, hay un crecimiento. Porque están seguros ahora de que su vida tiene una utilidad, de que su vida tiene un propósito, de que Dios les puede abrir puertas para hacer cosas a través de sus vidas. Una persona que sirve crece en autoestima, y yo quiero que aquí sean personas que son personas con un dominio propio, que tienen su estima propia muy en alto, que saben que hay cosas con las que ustedes pueden aportar para bendecir a alguien, que sabes que hay algo en ti que puedes aportar para edificar la vida de otras personas. Tú sabes y estás seguro que tu vida puede edificar tu familia, puede edificar tus hermanos, puedes edificar a tus amigos, porque en ti hay algo especial, porque tú tienes un sentido de autoestima muy grande, porque has aprendido a servir. Dice este Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versos 7 a 9. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado como pérdida a causa de Cristo. Y aún más, las considero como perdidas todas las cosas, en comparación a lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¡Qué seguridad de Pablo! Pablo sabía que aunque no tuviera nada, él tenía una seguridad de que se iba a encontrar con Cristo Jesús. Dice: yo anhelo encontrarme con Cristo Jesús. Yo anhelo el hacer lo que a Él le agrada. Por eso todo lo tengo por basura, todo lo tengo perdido, porque quiero ser encontrado, hallado en Él. O sea, hallado, encontrado, haciendo lo que a Él le agrada. ¿Cómo nosotros servimos? Puedes servir de muchas formas. Cuando le brindas ayuda a alguien que la necesita. Cuando le das una palabra a una persona cuando tiene necesidad. Ayer estaba yo en Santa María y me llamaron en la tarde. Me pidió esta señora que por favor fuera al hospital. A su papá le dio un ataque al corazón. Y después de 2 días ella le llevaba comida, y resulta que cuando llega a buscarlo lo encuentra tirado en el piso, y me dice: Alex, necesito que vengas por favor a orar con nosotros y que le presenten el evangelio a mi papá, porque no es cristiano y tenemos miedo de que vaya a pasar a mejor vida en esta noche. Y le digo: ¿sabes qué? Estoy en Santa María, pero voy a buscar un amigo y lo mando con ustedes. Hice 2 o 3 llamadas y el que me respondió fue Alan. Y le dije: Alan, ¿sabes si así está y así está la situación? Me dice Alan: ¿sabe qué, pastor? Estoy cuidando a Ian, perdón por la falta de pronunciación, pero la cuestión es esta, que llevó al niño a cuidar y él se fue al hospital ayer en la noche. Y después le dije: me informan lo que pase, por favor. Después me manda un texto y me dice: pastor, estoy feliz. Llegué y oré con la familia, pero después le presenté el evangelio al Señor que está en la cama y aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y cuando me escribe esto, yo me sentí tan feliz, tan contento. Uno, porque una persona obediente que salió de su confort, salió de donde se sentía a gusto y obedeció a lo que Dios quería que hiciera.
Y no sabemos si este Señor un día se va a encontrar a Alan en el cielo, pero sí le va a decir: Alan, gracias porque obedeciste y porque me serviste cuando lo necesité. Ahora estoy aquí. La hice, ¿por qué? Porque me presentaste a Jesucristo y yo lo recibí como mi Señor y Salvador. Ese es un servicio que nosotros necesitamos. Necesitamos cuidarnos unos a otros. Necesitamos ayudarnos unos a otros. ¿Cómo puedes decir a Dios que no ves, te amo, y aborrecer a tu hermano que ves? No, es imposible. Es ridículo que tú le digas a alguien te amo que le digas a Dios te amo, Señor, te adoro, te glorifico, pero a tu hermano que está a tu lado está en una tremenda necesidad y no eres capaz de echarle la mano, no eres capaz de visitarlo, no eres capaz ni siquiera de darle una sonrisa o cuando menos una palabra de aliento que demuestre que verdaderamente este amor porque sientes por Dios es verdadero, porque ahora tú eres el conducto para que Dios ame a otras personas. ¿Me explico? Y es súper suave cuando tú sabes que eres un conducto del amor de Dios, porque no los vas a amar con tu propio amor. Estás utilizando el amor que recibes de Dios, porque Él es la fuente de amor. Una ocasión unas personas teniendo un conflicto matrimonial y me dicen: nos vamos a separar porque ya no sentimos nada. Y le pregunto yo al cuate oye, ¿cómo está tu relación con Dios? No, mi relación con Dios está perfecta, estoy bien, o sea, estoy orando y creo que es Dios, nos está guiando. Y yo miro en la Escritura que la palabra de Dios dice que uno de los frutos del Espíritu, o sea, de tu relación con Dios, es el amor. Le digo, entonces ya no tienes amor y tu relación con Dios está bien. Yo creo que tienes que checar la conexión que tienes con Dios, porque si tú le pides a Dios amor, Dios te lo va a dar en abundancia, porque Dios es amor. Y si tú recibes el amor de Dios, Dios vas a aprender a amar a la persona, en este caso a tu esposa, con el amor de Dios y no con un amor natural que se gasta, un amor convenenciero, porque nosotros amamos porque nos conviene, amamos porque estamos buscando o sacando beneficios de lo que nosotros decimos ser amor. Pero el amor de Dios no busca lo suyo propio, ¿verdad? El amor de Dios no se envanece. El amor de Dios no se goza en la maldad. El amor de Dios es totalmente diferente. Si nosotros aprendemos a amar a la forma de Dios, las matemáticas de Dios son muy difíciles de explicar, pero son las que más producto ofrecen, son las donde puedes sacar más. Tú dices, si yo sirvo a mi prójimo, tú tienes una ganancia ya en el siempre servir, porque estás creciendo en tu autoestima, porque estás madurando en tu carácter cristiano, porque estás mostrando obediencia a Dios. Y cuando tú haces algo para alguien, sin darte cuenta lo estás haciendo para Dios. Y Dios nunca se queda con nada. Dice Mateo 25, versos del 35 al 40. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Yo fui un forastero, un mojado, y me recibiste. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responden diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo sediento y te dimos de beber? Verso 38. ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, Señor? ¿O en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que cuando lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo estás haciendo. Cuando tú haces o sirves a alguien, estás sirviendo a Dios mismo. Y si tú aprendes a servir a otros pensando y haciéndolo como para Dios, Dios tiene una recompensa para tu vida. Pero no tenemos que buscar la recompensa viene automática porque tienes un corazón lleno de amor, un corazón lleno de misericordia y de compasión. Por eso lo estamos haciendo, no porque busco algo de ti. Yo no busco ganancia de ti, porque mi ganancia viene de Dios. Dios es el que me recompensa porque me llena de amor. Si yo doy amor, Él me llena más, y doy más amor, Dios me llena más. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 10.
Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el amor que habéis mostrado por su nombre, porque habéis atendido a los santos y aún lo sigues haciendo. ¿Te das cuenta cómo Dios no olvida lo que tú haces? Y todo comienza con amar al prójimo. Y es un amor tan verdadero, tan real. Si tú le dices esta noche a Dios, Señor, enséñame a amar a mi prójimo como tú quieres que yo lo ame, te vas a sorprender de que dentro de ese amor Dios te va a dar perdón. Porque vas a aprender a amar a Dios y a perdonar a las personas que te han ofendido. Y muchos de nosotros tenemos dolor en el corazón y frustración. Porque en lugar de recibir un pago agradable, bueno, porque nosotros nos dimos amor, hemos recibido menosprecios, rechazo. Y muchas veces nos sentimos heridos porque nos han rechazado. Pero cuando tú recibes el amor de Dios, vas a poder experimentar en tu corazón un amor tan grande como para perdonar, un amor tan profundo como para sanar las heridas que todavía nadie ha tocado en tu vida. Por eso yo creo que el amor de Dios es algo que todos nosotros necesitamos en este tiempo. Es algo que todos debemos de buscar en este tiempo. Y debemos de buscar este tipo de amor porque es un amor diferente. Es un amor que no está buscando tus cualidades, tus virtudes. Es un amor que no hace diferencia. Es un amor que no hace diferencia. Es un amor que sin importar tu estado económico como te encuentres en este día. Es un amor que sin importar si lastimaste a alguien, ofendiste a alguien o pecaste en la mañana. Es un amor que te quiere cubrir. No quiere que sigas ofendiendo, no quiere que sigas maltratando, no quiere que sigas pecando. Es verdad. Pero de que te ama, te ama. Y tiene el poder para perdonarte, para ayudarte a cambiar y darte una vida nueva, una vida mejor. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Dice Proverbios 19:17. El que le da al pobre a Jehová presta, y él, Jehová, le dará su recompensa. Ese es un tiempo maravilloso. Ese es un tiempo donde tú te puedes acercar a Dios en este